Muy buenos días a todos. El Consejo Nacional Anticorrupción, una instancia de la sociedad civil de conducta realmente ejemplar y muy valiosa para la sociedad hondureña, ha revelado en estos últimos días el resultado de un estudio que han hecho en la administración pública y que ellos han denominado concentración de poder. ¿Qué es? ¿Qué revela? ¿Qué significa y cómo puede interpretarse? Vamos a buscar respuestas a estas y otras inquietantes preguntas hoy en nuestro foro. Estoy honrado de recibir en el plató de TV Azteca al abogado Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción, y al extraordinario hondureño, un versátil y agudo observador y protagonista de la vida nacional y analista de todos estos asuntos de gobernabilidad, don Olban Francisco Valladares. Abogado Urbina, gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, licenciado Vanegas. Un placer, abogado, estar con ustedes en este momento. Muchas gracias. Don Olban Francisco, muchas gracias. Bienvenido siempre a su casa. Agradecido yo por la gentil invitación, Darío, y aquí estamos para aportar un granito de arena en la solución, si se puede, de esta madeja de problemas que tenemos todos los días. Muchísimas gracias. ¿Puede revelarme públicamente por qué no acepta usted un café que yo le ofrezco cada mañana que viene? Darío, porque yo siempre he dicho que es que se me quita lo rubio. Y en muchas cafeterías y muchos restaurantes esa frase ya caló y ya saben que no tomo café. Muy bien. Por esa razón. Le agradezco mucho de todas maneras. A la orden. Su presencia aquí es muy valiosa para nuestra audiencia. ¿Qué revela el informe que ustedes han hecho, abogado Urbina? Vea qué interesante. En el año 2023, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó el primer informe de concentración de poder. Esto era una paralela para establecer cómo se encontraba en la administración anterior y en la actual. Eso fue a lo largo del año pasado. En el actual vemos y lo denominamos como redes estratégicas de concentración de poder. Este es un aspecto que es bien interesante porque podemos ver cómo los tres poderes del Estado se encuentran supeditados a uno solo, que es el Poder Ejecutivo. Con base en ello podemos determinar directamente que hemos identificado 115 funcionarios que se encuentran transgrediendo directamente el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, que establece una prohibición directa de contratar parientes dentro de la misma institución que se encuentren ellos o dentro de las instancias gubernamentales, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero de esta denominación que nosotros hacemos como CNA, es importante mencionar tres aspectos distintos. Por un lado, tenemos los 115 funcionarios identificados que representan un incremento de más de 109% en comparación con el informe del año pasado, una práctica que se está buscando normalizar y que lamentablemente existe una prohibición, pero no hay una sanción efectiva para contrarrestar este fenómeno. Recordemos que la concentración de poder y el nepotismo son un tipo de corrupción pública y política. Estos aspectos no es porque el CNA lo diga de esta manera, sino porque a nivel internacional ya se ha estudiado este fenómeno y existen sanciones efectivas en otros países a nivel regional y también a nivel internacional, podemos hablar directamente. Con base en ello vemos una segunda premisa. ¿Cuál es la rendición de cuentas que está haciendo el actual gobierno? Vemos que no dan cumplimiento a la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública y al mismo reglamento, porque tratamos de ubicar cuál era el salario de cada uno de estos funcionarios y solo se logró identificar el salario de 90 de los mismos. Con base en ello podemos determinar que al Estado de Honduras esto representa mensualmente más de 7 millones de lempiras que se dan erogaciones en el pago de estos 90 funcionarios. Y si hacemos un análisis anual, representa que son más de 87 millones de lempiras. Y eso sí, queremos hacer una aclaración que no se cuenta 13º, 14º, vacaciones, viáticos, combustible, vehículos asignados que tienen, seguridad, además de ellos gastos de representación, entre otras, dietas que tengan. Estos aspectos son alarmantes porque, vean qué importante, estas 115 personas se encuentran dispersas en 47 instituciones que logramos ubicar. Estas 47 instituciones manejan el 43% del presupuesto general de la República, que representa más de 175.000
millones de lempiras que se pueden utilizar a discrecionalidad por los cargos donde se encuentran estas personas en puntos claves, y de esta forma la concentración de poder vemos cómo puede tener repercusiones para el erario y la administración pública. Y el último punto es que como Consejo Nacional Anticorrupción no solamente damos el problema, sino que en este momento estamos haciendo y brindando una solución que ya queda para que se demuestre por parte del Poder Legislativo si de verdad va a equilibrar la balanza, si el Poder Legislativo puede poner un alto a estos aspectos. ¿Pero cómo? El CNA presenta un anteproyecto que fue entregado a todos y cada uno de los diputados, o mejor dicho, de las bancadas que representan y que tienen una representación dentro del hemiciclo legislativo, para que cada uno de ellos, hasta los independientes, puedan presentar este proyecto de ley, sea aprobado o pueda ser elevado al Pleno, por lo menos de esa forma, ya que se ha engavetado uno que se presentó en el año 2022. Esas son las aristas, de manera resumida, que podemos hablar, que contiene cada uno de los aspectos señalados por parte del CNA dentro del informe. ¿Por qué van más allá de señalar nepotismo y lo ligan con concentración de poder? ¿Por el tipo de cargos y por el grado de influencia que tienen estas personas señaladas? Sí, vea qué interesante. Cuando usted analiza la figura de concentración de poder, están las consecuencias, causas, efectos que puede generar. Dentro de las consecuencias puede ser recíproco. Cuando tiene el nepotismo, yo coloco a un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, o a alguien con una ínfima amistad, para que se encuentre regulando la institución gubernamental y esté a la merced de mi persona. Esto lo podemos encontrar en los 3 poderes del Estado. No se escapa ninguno. Tenemos el Poder Ejecutivo, quien es el que denota, en primer lugar, el ejemplo mayoritario de esta manera, porque podemos ver 12 personas que se encuentran distribuidas tanto dentro del mismo Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, Poder Legislativo, y de esta manera vemos que se violenta el artículo 4 de la Constitución de la República, ya que van supeditados a uno de los poderes del Estado, a pesar de que deben ser independientes y autónomos. Este aspecto genera que el nepotismo, que está prohibido, porque es importante mencionar que hay una prohibición directa en el Código de Conducta Ética del Servidor Público, pero no tiene una sanción efectiva. Y es algo que desde el año 2007 está en vigencia dentro del territorio nacional. El problema acá es que vemos que cuando queda a la merced de la ética de los funcionarios, no lo cumplen. Y al no existir una sanción de este tipo de actos de corrupción, poco o nada les interesa. Es más, hasta hacen mofa acerca de estos aspectos. Y eso es lo inquietante y lo preocupante. Porque si hay algo que recalcar, no es que solamente se ha realizado la concentración de poder o nepotismo en el actual gobierno. Es algo repetitivo, algo que se ha venido dando en las diferentes administraciones. Y en esas diferentes administraciones, el Consejo Nacional Anticorrupción lo ha señalado con la misma vehemencia que lo hacen ahora. Totalmente. No sé si recuerdan, nosotros presentamos los mecanismos estratégicos de concentración de poder del gobierno anterior. Es decir, cuando se encontraba el expresidente Juan Orlando Hernández, y lo hicimos no solo a nivel nacional, lo hicimos a nivel internacional, público, y establecimos cuáles eran las redes que ellos ostentaban. Además de ello, hemos denunciado desde el año 2014 hasta la fecha 155 denuncias que hemos presentado tanto al Ministerio Público como al Tribunal Superior de Cuentas por actos de corrupción que se manejaban por parte de estas redes estratégicas de concentración de poder. Eso es importante hacer alusión de que siempre hemos, como CNA, denunciado este tipo de acciones, pero lo que llama poderosamente la atención es que se están replicando los mismos esquemas que en la actualidad. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en el año 2023, un esquema comparativo donde pareciera que solo le dieron copy-paste a cada uno de los esquemas que se utilizaban en el gobierno anterior, y en la actualidad lo están replicando. Y no solamente eso, porque incrementó del año 2023 al año 2024, de mayo, vemos que es un aumento significativo. Pasamos de 55 personas ubicadas a 115. Esto representa un incremento de más del 109%. Eso es lo que preocupa, que a pesar de que el CNA pone en conocimiento de las autoridades que se está transgrediendo una normativa y que se están incurriendo en actos de corrupción, poco o nada interesa, y más bien lo replican y aumentan. Eso es lo preocupante. Don Olvan Valladares, por favor explíciteme su primera valoración sobre este informe del Consejo Nacional Anticorrupción, por favor. Darío, yo en primer lugar quiero felicitar al Consejo de Anticorrupción porque ha sido posiblemente de las pocas voces con autoridad que en el transcurso de todos los años
ha elevado su voz para señalar precisamente estas cosas. Yo tengo mis serias reservas en cuanto a que si el pueblo hondureño en general está consciente de lo que está pasando con esta concentración de poder. ¿Cuál es la finalidad de concentrar el poder? Concentrar el poder en una empresa, en una familia, de concentrar el poder particularmente en el gobierno, es el control absoluto de las decisiones irregulares que se puedan tener. Porque cuando usted está actuando de acuerdo con la ley, usted no necesita tener personas incondicionales para que le estén acompañando. Y otra cosa es importante. Tan sencillo, perdóname, tan sencillo como que el tesorero de un patronato, si es honrado, no necesita que el fiscal sea alero de él. Absolutamente. Más bien mejor le viene que sea un individuo con quien no tenga ningún vínculo de amistad, que quien le esté contando las costillas sea un individuo ajeno completamente. Y otra cosa muy importante, don Darío, y esto hay que aclararlo en este tipo de programas también, es que nosotros hemos distorsionado el concepto de corrupción. Y lo hemos distorsionado precisamente porque se nos ha hecho creer durante mucho tiempo que corrupción solo es la extracción de recursos financieros de las gavetas del Estado. Sí, robarse un fajo de billetes. Mire, corrupción es un término amplísimo. Sí. Y la corrupción particularmente se basa en la concentración de poder, en la toma de decisiones que van en contra de las reglas, de las leyes, de los principios morales, si usted quiere. Una práctica corrupta. Que se ha perdido. ¿Y para qué? Para granjearse un beneficio. Pero ese beneficio no necesariamente solo es monetario. Y aquí es donde tenemos que llevar. El beneficio puede ser un beneficio de sostener una chamba, de conseguir otras granjerías, otros beneficios, pasajes, pasaporte privilegios, diplomático, tráfico de influencias. Tráfico de influencias. ¿Sí? Eso es corrupción. No solo es ir a sacar una vez. Es más, ahora el delito moderno de la corrupción no deja huella. Eso lo he dicho yo durante mucho tiempo. La tecnología del delito ahora no deja huella. Entonces se disfraza de otras formas. Y una de las formas de disfrazarlo es precisamente agenciarse ese mar de incondicionales precisamente para apañar las decisiones equivocadas. Mire usted un acto de corrupción, y lo tengo que decir aquí, porque me enardece. Soy fiel creyente de la protección del medio ambiente. Y cuando veo la destrucción del río Plátano por la negligencia de las autoridades, no solo de este gobierno, no, de los gobiernos anteriores. Sí. Se lo digo por conocimiento de causa, porque yo estuve involucrado con una institución que hizo una gran labor en el río Plátano, que era la Fundación de Protección de la Biosfera del río Plátano. Y sin embargo, por la corrupción, la cooperación europea se retiró de Honduras y suspendió todo el apoyo a los proyectos. ¿Por qué? Porque se crearon una cantidad en aquel tiempo de ONGs que servían solo como un modus vivendi de los dirigentes. Entonces se recetaban grandes salarios con las aportaciones de los pueblos europeos. Eso no era moral, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó? Las personas que se habían logrado educar para que se convirtieran precisamente en guardianes de la misma biosfera, y que la biosfera no solo es asunto de proteger arbolitos porque son bien bonitos. Claro, para que sea bonito el paisaje. No. Sí, claro. La biosfera conlleva una cantidad de convenios, tratados, compromisos del país con el mundo entero. Por supuesto. Pero sobre todo con el pueblo hondureño, porque es un pulmón. Claro, es la conservación de la vida misma. Si uno va a un hospital y le quitan un pulmón, respira la mitad. Claro. Si le quitan los dos pulmones, se muere. Exacto. Y eso es lo que está pasando. Entonces, mire usted, un acto de corrupción, porque es el abuso de poder. Esta emisión de una licencia ambiental para la construcción de una
megacárcel en Islas del Cisne, que es una torpeza y una loquera total. Eso es inviable, es antieconómico, logísticamente no se puede satisfacer las necesidades de un centro como ese, que se supone que debe ser para albergar una población de reclusos bastante significativa, si no, no vale la pena. Mejor tomen esa cantidad de miles de millones que se van a emplear ahí y fortalezcan los centros penitenciarios que tenemos alrededor del país. Pero esa emisión a la carrera en términos de casi 24 horas de una licencia ambiental de un ministro, que lo que está haciendo es protegiendo su chamba. No hay otra manera de verlo. ¿Y por qué está puesto ahí? Precisamente para que apañe ese tipo de irregularidades y ese tipo de abusos de poder. Porque eso es un abuso de poder. Ojalá amanecí pensando qué pasaría y dónde se pudiera poner un recurso de amparo, porque esta es la vida de los hondureños. Tanto lo que ocurre en las Islas del Cisne como lo que está pasando en la biosfera de Río Plátano y las demás biosferas también que están padeciendo precisamente la depredación, es cómo podemos detener precisamente para salvaguardar la vida de los hondureños y del mundo entero, porque estamos hablando de reservas de la humanidad. Humanidad. No es de las personas y poblaciones, es el ser humano el que tiene en juego precisamente su existencia. ¿Qué le parece lo que revela este informe del CNA? Eso revela precisamente que no hay concepto, no hay ética, no hay sentido de valores, porque si usted lo ve parecidos, y hay que verlo desde otro punto de vista, don Darío. Mire, yo no tendría inconveniente en la contratación, no le quiero llamar nepotismo todavía, en la contratación de personas altamente calificadas. O, por ejemplo, personas que ya hayan estado ocupando una posición, que hayan hecho carrera en determinado departamento, de Ministerio, Secretaría de Estado. Y que de repente, por esas cosas de la vida, el superior resulta ser un pariente. Si esa persona ha mantenido en el transcurso de los años una conducta correcta y eficiente que le rinde al país, yo no veo por qué. Pero cuando usted ubica en esas posiciones y le vamos a hacer un análisis, un examen, a ver la capacidad de toda esa gente y si su capacidad está de acuerdo con los salarios que están dejando, como lo acaba de decir el abogado Urbina, entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué despilfarramos el recurso? Y otra cosa es, cuando yo pienso que una persona de estas puede ganar hasta casi más de 100,000 empiras mensuales, usted le puede aumentar el sueldo mensual de 1,000 empiras ¿a cuántas personas? A 100. A 100 personas usted le podría hacer un aumento de 1,000 empiras en vez de otorgárselos a una sola persona que terminado el régimen va para la calle, porque no podrá sostener su posición. No quiero hacer tabla rasa con todos, porque dentro de ese mar de gente tiene que haber alguno que otro profesional que valga la pena, y incluso que algunos que han hecho carrera en las posiciones que están. Pero lamentablemente el grueso de esa gente son asignaciones de dedo que han surgido precisamente en este gobierno. En el siguiente segmento, abogado Urbina, voy a pedirle que nos explique y nos ilustre con ejemplos y con nombres y apellidos concretos de qué dimensiones es el nepotismo que ahora está denunciando y revelando aquí detalladamente el Consejo Anticorrupción. ¿Le parece? Sí, no hay Vamos en 3 minutos a darle la palabra a nuestros anunciantes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? La concentración en la de poder, el nepotismo es una consecuencia de la misma, o puede ser la causa de la concentración de poder. O sea, mira de ambas vías. Pero la concentración de poder es que se encuentran supeditados todos ante un solo poder del Estado. Ahí ya no tenemos una independencia en el poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, sino que todos están en la misma línea de una sola persona, y de esta manera poder utilizar todo este andamiaje para que puedan quedar claros
directamente en seguir las órdenes y directrices de una sola persona. Antes de entrar en los detalles, ¿por qué el PINU siempre nos dijo a todos los electores hondureños que el poder absoluto corrompe? Es una frase de Lord, se me olvida en este momento, pero es una frase célebre. Y es que es cierto. Esto conlleva precisamente cuando no hay contrapesos, cuando una persona tiene el camino libre, pavimentado, para hacer las cosas bien, pero también para hacer las cosas mal, esa es corrupción. Para eso está diseñado el sistema de un Estado de Derecho con contrapesos. Correcto. Para eso está exactamente. Y para eso hay instituciones. Mire, la creación del CNA en Honduras es un fenómeno digno de estudiar. Surge en un momento, allá por los años 90, en que en esas campañas, Darío, recuerde usted que el problema a atacar en el país era la corrupción. Pues no estamos hablando de corrupción moderna, de actual, en estos momentos, no. Esto viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Incluso en las postrimerías de los gobiernos militares también se hablaba de la gran corrupción en los centros militares. La guerra misma desnudó, la guerra con el del 69 desnudó la corrupción que había en los estamentos militares. Yo siempre dije que habíamos tenido batallones sin hombres, hombres sin armas, armas sin municiones. Y sin embargo, sí habían planillas que se pagaban. Esto obviamente... Y cuentas gordas en los bancos de los coroneles y los generales de la Fuerza Armada. Las juventudes no de ahora no recuerdan eso, no habían nacido, mucha juventud no había nacido en el 69, pero muchas de las tendencias nuevas políticas, el mismo Pino que usted lo mencionó, ¿sí?, nace a raíz de la corrupción del 69. O sea, estábamos tan desprotegidos, tan a la mano de Dios, que cuando estábamos nosotros con una idea de que teníamos unas fuerzas armadas sólidas, nos dimos cuenta que no era cierto, y que si no hubiera sido por la valentía de un pueblo decidido a jugársela, nosotros hubiéramos sucumbido precisamente por eso. O sea que fue una guerra cruel para Honduras, más que todo. Perdimos, no solamente en la pérdida de vidas humanas de nuestros humildes soldados, sí, sino que perdimos prestigio, por supuesto, perdimos confianza, perdimos esperanza, que ha sido muy difícil, y de repente en el transcurso de los siguientes años ningún gobierno se preocupó por elevar la conciencia y decirnos a nosotros: siéntanse orgullosos de ser hondureños. No todo es malo en este país, seamos orgullosos, pero a nadie le ha importado eso. Y hoy que se levantan voces como por ejemplo el CNA, que no quedan muchas, porque mire usted que el CNA más bien parece que era partido de oposición, porque es la única voz de las únicas voces que se levantan. Ciertamente. Entonces el país estamos como Chespirito, y ahora ¿quién podrá defendernos? Si el CNA desapareciera o se debilitara, Honduras no tendría una voz precisamente con suficiente peso y autoridad moral para señalar estos desafueros y estas groserías que se cometen todos los días. Qué lindo elogio, y además muy, muy merecido para su institución. Cuénteme los detalles. Sí, vea qué importante, licenciado Vanegas. Aquí podemos apreciar, no sé si me permite. Sí, por supuesto. Poner de pie. Claro que sí. Para que podamos ver las redes estratégicas de concentración de poder. Claro que sí. Un punto interesante es que tenemos supeditado, aquí está el Poder Ejecutivo. Sí. Vemos cómo van los hilos que se manejan en cada uno de ellos. Pero además de ello, está el Poder Legislativo y está el Poder Judicial. Sí. Vemos los tres poderes del Estado claramente. Tenemos identificado este punto que de entrada ya contraviene lo dispuesto dentro de la Constitución de la República en su artículo 4. Pero dentro de estos aspectos es importante destacar tres familias en particular, que son quienes tienen más personas dentro del aspecto gubernamental. Tres familias, no las únicas. No las únicas. Sí, recordemos que hay más, pero en diferentes instituciones. Sí. Pero recordemos, en primer lugar, tenemos a la familia presidencial, que es los Zelaya Castro, que hay 12 personas ubicadas en diferentes instituciones gubernamentales, donde podemos ver que tienen aspectos donde se señalan que son cargos ad honorem,
Pero el artículo 13, y ahí es donde quería hacer la diferencia, de que hay unos aspectos que sí se enmarcan en el nepotismo puro, pero hay otros que contravienen el Código de Conducta Ética del Servidor ¿A qué Público. le llaman nepotismo puro en este caso? Cuando las personas dentro del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad se encuentran dentro de la misma institución o que se encuentran por un vínculo de consanguinidad establecidas en diferentes instituciones. Pero aquí pueden haber 3 puntos a atacar: que no cuenten con las capacidades idóneas, que no se haya seguido un proceso de contratación correcto, es decir, un concurso, y entre otros puntos. Estas 12 personas de la misma familia, ¿qué grado de cercanía tienen? Sí, podemos ver que están dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Cuál es ese cuarto grado de consanguinidad? Vea qué importante, dentro del mismo anteproyecto de la ley que nosotros interponemos, que presentamos ante los diferentes parlamentarios, señalamos que la misma se va supeditada tal como establece el Código de Conducta Ética del Servidor Público. El Código Civil ya establece cuáles son los grados de consanguinidad y afinidad, y establece que es del tronco, lo denomina, y van en punto ascendente y descendente. Entonces aquí encontramos a los padres, los hijos, los primos, los tíos, y de esta manera va vinculado hasta el cuarto grado de consanguinidad, desde el primero hasta el cuarto de consanguinidad. Y tenemos el segundo, primero de afinidad y segundo de afinidad. ¿Cuáles son las otras familias? Recordemos, está la Castro Zelaya, tenemos a los Flores Dubón y tenemos también identificados a los Moncada Godoy, que a pesar de que la abogada Rixi Moncada ya no es parte, tienen 10 personas del vínculo de consanguinidad dentro del sistema gubernamental. Estos aspectos son interesantes porque transgreden directamente lo que es el Código de Conducta Ética del Servidor Público, donde está la prohibición. ¿Qué hay allí? Aquí podemos ver el diagrama de relación de la familia Zelaya Castro. Aquí es donde podemos ver dónde se encuentran ubicados cada uno de ellos, y hay que hacer una alusión donde quien sí no está transgrediendo directamente o está violentando es el cónyuge de la presidencia. ¿Por qué? Porque el mismo Código de Conducta Ética del Servidor Público establece en el artículo 13 que quede excluido del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad la pareja. Entonces, él solo lo establecemos por los vínculos que tienen, que es el hermano, que está vinculado y se encuentra dentro del Poder Legislativo. ¿Quiénes Solo son queremos parte hacer esta aclaración. de ese grupo? Aquí podemos ver que tenemos a los hijos, tenemos a la hermana de la presidencia, el hermano del presidente. ¿Tienen cargos públicos remunerados los muchachos? Vean qué importante, hay unos que tienen cargos públicos remunerados y otros que son ad honorem, pero... Y si son ad honorem, ¿por qué los menciona? Porque el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público señala que hay una prohibición directa de contratar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ya sea remunerado o ad honorem. Entonces la prohibición es clara, no interesa si se le paga un salario o si no. La prohibición es porque existe un conflicto de interés y no van a poder ejercer la función de conformidad a los parámetros adecuados. Conflicto de intereses. Es precisamente que hay... Mire, le voy a poner un ejemplo. Dicen que hace mucho tiempo, cuando las aduanas eran una fuente de ingresos ilegítimos, la gente iba a la presidencia y le decía, mire, no me dé sueldo, solo póngame en la aduana. Eso es exactamente igual, ¿verdad? No me dé sueldo, a mí solo póngame donde hay. No se preocupe, le decía. No se preocupe. Yo ad honorem le puedo ayudar a la patria. Y eso suena a chiste, pero mire... No, obviamente. En el transcurso de la historia... Obviamente, eso es un drama, claro. Se dieron casos pero espantosos. Espantosos, sí. Entonces, de acuerdo. Eso es precisamente la razón. El conflicto de intereses. Sí, continúe, por favor. Entonces abogado aquí Rubino. podemos ver el conflicto de interés y por eso les establecía, hay aspectos que están dentro de la definición directa del nepotismo, pero otros que contravienen el Código de Conducta Ética del Servidor Público porque señala ya sea de manera remunerada o ad honorem. Además del esposo y los hijos de la presidenta, ¿a quiénes más señala el CNA? Sí, aquí tenemos al sobrino, tenemos a cada uno de estos aspectos. ¿Sobrino qué cargo tiene? Él es el embajador en Japón, ¿El sobrino de quién? el sobrino de la presidenta, Xiomara Castro. Harold Efraín Burgos Castro. Sí. Es el embajador de Honduras en Japón. Sí, ¿Es nombrado ahora o ya estaba antes? es nombrado dentro del 2022 en adelante. No se ¿Y encontraba él con qué esta relación tiene con otra persona que está ahí señalada? es el hijo de Harold Burgos Barrera, quien viajó como médico personal a Dubái en la cumbre que fueron en el año pasado y se le estableció que estaba dentro del listado como médico general directo de la presidencia de la República.
quiénes más por el otro lado? Aquí podemos ver a la hermana, que está Olga Doris Castro Sarmiento, que es la asistente del presidencia de Manprovi. Es el cargo que está fungiendo. Ella es hermana de doña Xiomara. Sí, totalmente. Y también vemos a la asistente ejecutiva, que es Evelyn Rocío Rosales Ponce, quien es la cónyuge de Carlos Armando Zelaya Rosales. Entonces vemos cómo la araña y los vínculos quedan establecidos, donde a pesar de que existe una prohibición directa. Y ambos son padres del secretario de Defensa. Sí, totalmente. ¿Y el otro muchacho quién es? El otro muchacho anterior, por es uno de los hijos quien viajó a Dubái como intérprete. Entonces él fue directamente dentro del viaje y estaba en el listado de personas gubernamentales que se trasladaron directamente a dicha cumbre. Él es políglota, habla árabe, español, inglés. ¿Qué es eso? Ese es uno de los puntos que tienen que establecerse directamente en la hoja de vida para establecerlo. Muy bien, veamos la otra imagen para que usted nos explique, por favor. Aquí podemos ver que el diagrama de la familia Moncada Godoy, a pesar de que, como ya se estableció, no se encuentra a Rixi Moncada dentro del gobierno, pero sí la han puesto en diferentes espacios, como en las negociaciones de la Sisi, y Sí. a pesar de ello, que ya no es parte gubernamental. Entonces pareciera como un tipo de populismo político, donde vemos ese aspecto, pero se encuentran en diferentes puntos cada uno de los familiares. Aquí podemos apreciar que está como inspectora general del Instituto de la Propiedad, Claudia Verónica Moncada Godoy. ¿Quién es ella? Hermana de doña Rixi. Doña Rixi Moncada. Ella es inspectora general del Instituto de la Sí, Propiedad. de la propiedad. Y aquí podemos ver los diferentes hermanos, que es Marlon Mauricio Moncada Godoy, que es jefe de contrataciones de la CID. Tenemos a Mario Antonio Moncada Godoy, que Mario es Antonio, comisionado este es el del Condepor. machete, ¿no? Es el comisionado de Condepor. El comisionado de Condepor, que lamentable y vergonzosamente ha amenazado con machetear a los liberales de Honduras en una señal de falta de raciocinio, ciertamente. ¿Qué le ha parecido a usted esa expresión de este señor? Que le saquen el machete a los liberales. Despreciable, bochornoso. En un país serio, en un gobierno serio, la destitución de ese caballero hubiera estado en su escritorio 2 horas más tardar después de que dio esas declaraciones. Eso a usted le da la idea, Darío, de que hay una carencia absoluta del sentido de los valores. Sí. Y otra cosa también, había una tendencia acentuada en este gobierno de que a través de ciertos medios de comunicación las personas envalentonadas han hecho recurso del lenguaje soez, vulgar, creyendo que con eso se están congraciando Ujú. con el pueblo. El pueblo hondureño no es vulgar, No, el pueblo hondureño es respetuoso, sí, más bien a veces hasta tímido, Ujú. ciertos momentos. sí, Solo el alcohol es el que lo pone sí, desinhibido para decir desinhibido, brutadas. tonterías que después Sí, no se acuerdan. Por supuesto, sí. Pero hay una cantidad de funcionarios, Sí. y no solo Que creen que es gracioso decir brutadas. Así es. O que se congracian con el jefe máximo que dice, wow, tengo un funcionario Sí, que nos defiende, que defiende la refundación con todas las brutadas que dicen y escriben. Y otra cosa es que tal vez no puedo yo, pero es que ese no es el lenguaje del pueblo hondureño. Ujú. A veces, No, pero ya más allá del lenguaje, es decir, esa intolerancia de decirle a los colectivos de un partido, recíbalos con un machete. no, Es decir, eso- estamos retrocediendo a la época del 33 al 49, cuando las diferencias, porque otro se arropaba en otra bandera de tipo político, había que resolverla mediante un machete, mediante una pedrada, un fusil, es decir, Darío, y eso se hacía, no se decía. Pero se utiliza los medios de comunicación precisamente para lanzar esa amenaza. sí, qué Mire, lastimoso, la ciertamente. fiscalía debería de actuar Sí, precisamente de oficio. por supuesto. Yo le garantizo que si vengo aquí a atropellar a los empleados de este canal Sí. y en Aquí nomás lo esposamos entre todos. a que nomasito me acribían. Lo esposamos entre todos y lo llevamos a la Fiscalía del Ministerio Público. a sí. sopapos. No creo que tanto, porque con ese cuerpo de boxeador que tiene usted nadie se atrevería. Pero vamos, yo creo que sí es lamentable una declaración de esta naturaleza Sí. y debe
cuando menos pedir disculpas. Cuando menos. Cuando menos. Si no, destituirlo. Sí. Si no, destituirlo. En un país serio, un personajillo de estos no sobrevive media hora en un gobierno. Así es. No sobrevive. A ver, continúe, perdóneme la interrupción, abogado Urbina. No, no hay ningún problema. Podemos apreciar que estas son las consecuencias de la concentración de poder. Sin importar los actos que ellos cometan y establezcan, no se les sustituye, no se les establece una sanción, no hay nada que pase. ¿Quiénes más hay del entorno Moncada-Godoy? Podemos ver que se encuentran otros hermanos que, como tenemos a Nora Magdalena Moncada Godoy, que es cónsul en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Tenemos a Oscar Donaldo Moncada Godoy, que es subgerente de regionales de Condepor. Tenemos en la misma institución dos hermanos. Y también vemos al cónyuge de Marlon Mauricio Moncada Godoy, que se encuentra como directora de protocolo y ceremonial diplomáticos dentro de Relaciones Exteriores. Y también vemos que tiene a su hermano encargado de la unidad de transporte de Relaciones Exteriores. Esto llama poderosamente la atención porque vemos cómo están distribuidos en las diferentes instituciones gubernamentales. Y si estas personas son brillantes, si son valiosas y aportan mucho a las instituciones. Es que recordemos que hay un punto a analizar. Y ahí es donde tenemos tal vez un punto que esclarecer. Si quiere, siéntese y Que después hay- seguimos que hay un- explicándolo. Para que esté más cómodo. Hay un aspecto donde hay una prohibición clara. No es porque el CNA lo inventa, no es porque a nosotros se Sí. nos da la gana, Ujú. sino que el Código de Conducta Ética del Servidor Público, vigente desde el año 2007, para todos los funcionarios, establece una prohibición. Prohibición de contratar parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ad honorem o mediante una remuneración. ¿Le prohíbe a la misma persona que es pariente contratar a su pariente? ¿O incluye que don Olvan, que no es pariente suyo, puede contratar a un pariente suyo? Vea qué interesante. Hay dos posturas dentro del mismo párrafo, dos criterios. En primer lugar, al pariente le prohíbe contratar directamente al otro dentro de la misma institución A su pariente. o influenciar para contratar a alguien más en otra institución. Así es. Entonces, sí, que en el ese tráfico ha sido una práctica casi común en Honduras. Sí. Él contrata a un hijo mío, yo contrato a un hijo de él. El otro contrata a la novia del otro amigo, el otro le contrata al otro en la otra institución. Y de esa manera es que se busca disfrazar. Cuando vemos todos estos aristas, se busca disfrazar en señalar, no, miren, no está en mi institución, no está bajo mis reglas, Ujú. está en otro, pero cuando ya se influye y se ejerce este tipo de favores, es donde vemos que se colocan dentro de la administración pública a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se lo voy a resumir también, ahí me disculpa, abogado, en un aspecto donde, vaya, qué importancia, aunque hayan un concurso, y aquí es por eso yo lo distinguía, en cuando cumple o no los requisitos para ejercer el cargo. Sí, Para mí, y con base en la normativa sí. que nosotros como CNA presentamos, Ajá. es sin importar que cumplan los requisitos o no, que debe ser sancionado. Porque imagínense que va concursando una persona particular que no es de ningún partido político, coloquémoslo, o que tal vez es de un partido político y va contra el hijo de uno de los ministros. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es la Ujú. transparencia que vamos a tener? Ujú. ¿Quién va a garantizar que sí se siguió el debido proceso? Y Ujú. no es satanizar ni violentar los derechos de uno ni de otro, sino es establecer las reglas del juego claras y por eso debe existirse y respetarse en su totalidad el Código de Conducta. Resérvese 2 minutos su comentario y me lo dice después de que tengan la palabra nuestros anunciantes, por favor. Con gusto, don David. Anuncios y promociones, muy brevemente.
que es hasta cierto punto inconstitucional, fíjese bien. Esa prohibición de la cuarta, solo en Honduras es que tiene esas restricciones tan grandes. Usted se busca en las leyes de los Estados Unidos y ahí no hay problema. El problema es que cuando se hicieron estas reglamentaciones era para evitar el abuso crónico que había siempre en el sentido del nepotismo. Por eso es que se hicieron estas cosas así. Por eso es que la Constitución de la República nuestra abusa en el sentido de prohibiciones del segundo grado, cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. Abunda nuestra Constitución. Entonces hay ciertas restricciones, incluso imagínense usted que hay, por ejemplo, antes, no sé cómo está ahora, pero por las restricciones para el jefe del Estado Mayor Conjunto no eran iguales que para un ministro. Entonces, ahí es donde tenemos. Y otra reflexión es también, yo me pregunto a veces, en estos esquemas aparece la señora presidenta, me pregunto yo, ¿hasta qué punto la señora presidenta en realidad ejerce un control absoluto sobre eso para figurar como cabeza de esta pirámide? Porque imagínese usted que los colectivos le cuestionan los nombramientos. Hemos tenido tantos casos en que la señora presidenta nombra a alguien en un puesto ejecutivo y no le gusta. Y a la semana el colectivo le está diciendo que tiene que destituirlo. Entonces, ¿dónde está el poder de esa señora? O sea, que hay otros poderes fácticos en medio de todo eso, y el hecho de estar alineado con un candidato o un precandidato o una figura política era suficiente razón para destituirlo. O que existan disposiciones veladas en el sentido que un contratista que pertenezca a un partido que no es el partido de gobierno tiene vedado tener acceso a los proyectos para hacerlo. Sí. Esas cosas están, y esas cosas no las decimos nosotros, eso es el Vox Populi, sí. Eso es lo que se comenta entre las personas, y por eso usted ve que hay ciertos sectores que están deprimidos. Hay proveedores, por ejemplo, de ciertos artículos especiales que tienen monopolizado la contratación del Estado en vehículos, en lo que usted quiera, materiales de construcción. Eso no puede ser. Un país que se preste o que se aprecie de ser un país ordenado, no puede existir esas cosas. Veamos este tercer elemento del diagrama. Sí, vea qué importante. La tercera familia que logramos ubicar, que tenía más parientes dentro de todo el sistema gubernamental, eran los Flores Dubón, donde tenemos desde la parte de asesor de la presidencia, Enrique Alberto Flores Lanza. Tenemos a su cónyuge, que se encuentra como magistrada de la Corte Suprema de Justicia dentro de la Sala Constitucional. Ahí ya vemos dos poderes del Estado, que es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Tenemos a la hija, que fue identificada, que es subsecretaria en el despacho de la presidencia. El cónyuge de ella se encuentra como gerente administrativo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Otro de los hijos se encuentra como director de asesoría jurídica de la CREE. Y también tenemos uno de los hijos que se encuentra como cónsul en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y por último, una sobrina como miembro del Consejo Directivo del PANI. Aquí podemos ver las tres tipos de familias que logramos ubicar que tienen más influencia dentro del aparato estatal, porque tenemos a la pareja presidencial que tiene 12 personas dentro del gobierno. Después los Moncada Godoy, 10 personas divididos entre cada uno de las diferentes instituciones, y la familia Flores Dubón, que ostenta 7 personas dentro del gobierno. De esa manera es que se logran identificar estos vínculos, y vemos cómo el Poder Ejecutivo tiene el control total de los diferentes apartados y puntos estratégicos del gobierno. ¿Cómo llegaron a cada uno de sus cargos? Vea qué importante. Hay unos donde no siguieron ningún proceso de contratación. Por ejemplo, tenemos el de la Corte Suprema de Justicia. Ya sabemos que el Poder Legislativo se puso de acuerdo, no con base en las hojas de vida. Aquí vemos que fue un problema de cuotas de poder. Ya una vez pasaron al Congreso Nacional, no se habló más de hoja de vida, no se habló más de nada, sino que cuántos me tocan a mí por partido político. Ese es el ejemplo más claro. Digamos, para el Partido Libertad y Refundación era 8 representantes, para el Partido Liberal 4, para el Partido Nacional, así sucesivamente. Eso es lo que genera el aspecto
de que quedemos nosotros de cuáles son los procesos que de verdad se cumplen para nombrar a cada uno de los aparatos estatales gubernamentales de este tipo de personas. En este esquema de diagrama de relación del Congreso Nacional, sí me gustaría que podamos verlo en el diagrama general, en el grande, para poder establecer unos puntos claros, porque para ver cómo se encuentran. Vemos aquí que está el Poder Ejecutivo. Sí. Aquí está lo que ya se explicó. Pero toda esta línea lleva al Poder Legislativo, que se encuentra como en el medio del diagrama relacional. Aquí vemos que hay diferentes miembros del aparato estatal del Poder Legislativo, donde el presidente, por ejemplo, Luis Redondo, tiene a su cónyuge dentro del mismo Congreso Nacional, laborando. Entonces ahí es donde vemos que existe este quebrantamiento a el Código de Conducta Ética del Servidor Público. La esposa del diputado Redondo trabaja en el Congreso. Sí, ahí es donde la tienen como miembro de las comisiones. Es más, dentro de la misma página del Congreso Nacional pueden verificar cómo se lo establecen y salen las fotografías y cumple roles específicos que la sacan directamente en cada uno ¿Qué de estos roles aparatos. específicos? Ella puede ser que haga allí un trabajo de voluntariado o un trabajo sin salario. ¿Cuál es el cuestionamiento de ustedes? Recordemos, la prohibición es clara. La prohibición establece que puede ser de manera remunerada o ad honorem. Eso es lo que queremos dejar claro en este punto, que está dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y por ende hay una prohibición por el conflicto de interés que existe dentro del manejo de cada institución gubernamental. Y si lo que está es haciendo un trabajo social ayudando sin manejar presupuesto, por ejemplo. Si es que recordemos que cada uno de estos puntos tiene diferentes puestos dentro del aparato estatal. Los roles que cumplen son diferentes. Por ejemplo, tenemos asesores presidenciales que se encargan de una métrica directa dentro del Poder Ejecutivo. Y además de ello, representan o andan en nombre del Estado representando comisiones. Comisiones como ustedes pueden ver, la del ferrocarril que se está tocando en estos últimos tiempos, para coordinar y ponerse de acuerdo con otros entes internacionales. Entonces aquí es donde vemos que eso es el rol primario que están cumpliendo. Veamos en detalle lo del Congreso, en la imagen que teníamos antes, en donde se detalla para que el abogado Urbina nos lo explique. Aquí tenemos, por ejemplo, directamente cómo el Poder Legislativo se encuentra Luis Redondo, donde el cónyuge se encuentra como directora de la Agenda Social de la Presidencia. También tenemos a Linda Margarina Redondo Martín, que es embajadora de Chile y es prima directa del diputado Luis Redondo. También podemos ver que hay aspectos como la diputada Shirley Arriaga, que tiene a su cónyuge directamente en Relaciones Públicas de la Caja de la Presidencia. ¿Quién es él? Ricardo Alberto Elner Rivas. ¿Qué trabajo tiene? Él se encuentra en la parte de Relaciones Públicas dentro de Casa Presidencial, directamente del Poder Ejecutivo. ¿El otro diputado? Tenemos al otro diputado que es el hijo del señor Amable Jesús, quien es director de Enjupen. Él es el que lo representa directamente y es el director interino, donde está en dicha parte directamente como en la cabecilla de el Enjupen. ¿Cuál es el problema ahí? Si el hijo tiene un cargo de elección popular, ¿al padre no lo pueden nombrar en un cargo en el Poder Ejecutivo? Recuerden lo siguiente, aquí tenemos una prohibición donde se establece que no se puede nombrar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad a los funcionarios dentro de diferentes aparatos gubernamentales. Aunque sea en otro poder Aunque del sea Estado. en otro poder del Estado, porque están todos supeditados. Está el Poder Judicial, está el Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo y además de ello las instituciones gubernamentales que engloban se encuentran dentro del Poder Ejecutivo. ¿Y el caso las de los alcaldías otros diputados? también. Entonces aquí vemos que ellos, por ejemplo, tenemos a Harry Dixon, quien su cónyuge, Maritza Rita, se encuentra como consejera propietaria en Banprovi. Estos puntos llevan a que por la cuota de poder de lo que se ha identificado por parte del CNA es que se nombran dentro de estos puntos de cargos, a pesar de que está la prohibición directa. Entonces con ello podemos apreciarlo. ¿El otro? Tenemos aquí a Carlos Armando Zelaya Rosales, que es su cónyuge, como ya estableció, se encuentra dentro del Poder Ejecutivo, y tenemos al hijo, ambos hijos, donde sale uno de los ministros que se encuentra dentro del cargo. Aquí tenemos, por último, a Racel Antonio Tomé, quien su cónyuge se encuentra como directora de la Defensa Pública de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y aquí solo hacemos la aclaración de que este vínculo
solo es por la cónyuge. Este no tiene que estar de esta manera, sino que por un error ortográfico se escapó. Claro, claro, Sí. muy bien. Siéntese, por favor, abogado Urbina, y sigamos con estas reflexiones. Cuando hay concentración del poder en cualquiera de sus formas, a través del nepotismo o a través de esa utilización que han hecho siempre los presidentes del Ejecutivo de tener una especie de mandadero coordinando el Congreso o coordinando la Corte Suprema, o son las cofradías políticas, o son las corrientes dentro de los partidos, o el club de amigos los que se hacen del control de las instituciones, ¿qué mensaje es el que nos lanza el gobierno a la sociedad que esperamos un poder más horizontal, una democracia funcional y un equilibrio entre las distintas instituciones, don Olban? Yo creo que uno de los principios que se violenta más que todo es el de la meritocracia. O sea, que estas personas no han llegado, no han ascendido a esas posiciones sencillamente porque reúnan los requisitos para desempeñar eficientemente las tareas que se le asignan. Aquí es donde yo le decía en algún momento que no abundamos, que de repente es un poquito inconstitucional estas leyes, porque le privan el derecho de optar a un trabajo, a un empleo. Imagínense usted que un candidato a la presidencia de la República obtiene en su campaña el concurso de 3 primos y que usted no puede emplear a ninguno. ¿Dónde quedó entonces el trabajo del activismo? El problema es la sujeción, la sumisión. Ese es el gran problema con el nepotismo. Es que el grado de consanguinidad o de afinidad compromete a la persona con la persona a quien lo está nombrando. Porque le voy a advertir algo. El abuso de poder no se da solamente a través de parientes. O sea, estas personas también ubican gente que no necesariamente tiene ningún vínculo familiar con ellos, pero tienen mayor grado de sumisión y de obediencia y de pleitesía que si fuera el hermano o el primo. Así ocurre. Es más, el grueso de la concentración de poder no está en los familiares, está precisamente en todas las demás personas. Lo que pasa es que aquí se dan ciertas condiciones que trascienden a lo inmoral. Por ejemplo, si usted se fija en el ingreso familiar de cónyuges trabajando en una dependencia, póngale el caso del encargado de la presidencia del Congreso. ¿Cuál es el ingreso familiar El encargado de la presidencia del Congreso. Sí. Sí. ¿Cuál es el ingreso familiar de esa gente? ¿Es correcto eso? Y no me vengan a mí con el cuento, porque aquí es donde se cumple aquel precepto que dijo un embajador norteamericano, que dijo que no hay almuerzo gratis. Nadie va a estar prestando servicio. Son casos extraordinarios. Una persona se ofrece voluntariamente, tal vez un jubilado, Que tiene sus problemas resueltos. que ya tiene y le dice, mira, poneme ahí, no me pagues, y te voy a desempeñar una función técnica específica que solo yo la puedo desempeñar con eficiencia. Entonces también ahí es donde venimos a ver que estas se hicieron trampas, pero que la perversidad de las personas que llegan a abusar del poder hace que se distorsione todo esto. Precisamente por eso, por el acaparamiento de voluntades, la compra de conciencia. Por supuesto, es importante esa puntualización, que no solamente entre la familia se puede concentrar el poder. Aquí hemos visto cofradías de políticos que probablemente no tienen la misma sangre, pero vaya, cómo funcionan como auténticos cómplices, como compinches, no desempeñando el papel de equilibrar, de ser medianamente críticos, de decir, mire, esto no está bien, ser auditores del otro para que no se equivoque, para que no meta la pata. Más bien hemos visto, la historia está plagada de esos ejemplos, comparsas que más bien le ayudan, que son incondicionales, llegan a ser hasta irracionales. Sí. Se les nubla completamente el sentido crítico. Llegan lo que usted diga.
Tiburcio Carías preguntaba qué hora es, la que usted quiera, mi general. Así es. ¿Qué día es hoy? El que a usted le guste, señora presidenta. Es decir, a ese nivel hemos llegado y eso es lo que estamos lamentando. Los últimos diputados que había señalados, por favor, para no ser injustos y solo mencionar algunos. El caso que está aquí en esta imagen, ¿cómo se explica, abogado Urbina, por favor? Sí, tenemos aquí que está el diputado Rafael Sarmiento, donde tiene a su hermanastra como jefe regional en Juticalpa de Olancho, ¿Jefe regional de qué? de la Procuraduría General de la República. Sí. Y también a su sobrina, Lili Zambrano, como consultora dentro de la misma institución. Es importante mencionar que José Fabricio Carvajal tiene a su cónyuge, que es como directora de Conviviendo. ¿Quién es ella? Es Gabriela Naveshna Saraí Robelo Reyes, y se encuentra fungiendo ese punto para dentro de dicha institución, y su cuñada del diputado, o la hermana, mejor dicho, de su cónyuge, tenemos a Angélica María Robelo dentro del Departamento de Control de Documentos de Archivo de INJUPE. Todos estos cargos, como el del diputado Marco Eliud Girón, su cónyuge se encuentra como subdirectora nacional de COPECO. Todos estos puntos llegan a un aspecto de lo que hablábamos, como esa idiosincrasia de que coloco también no solo familiares, sino a allegados políticos a que cumplan todo lo que yo establezco. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Revisó el CNA si estas personas familiares de los diputados que ustedes señalan aquí son supercampeones en conocimiento, en capacidad, son gente brillante que desempeña muy bien su función? Recordemos que nosotros como CNA damos una constante veeduría social a cuál es el desempeño de cada una de las instituciones. ¿Cuál es el desempeño de esos parientes? Y podemos ver directamente generales que el desempeño de la mayoría queda de ver, en su mayoría queda nada de ver, porque no están cumpliendo con la función directa que tienen. Por ejemplo, vamos a ver, donde quedamos a deber y ver un punto específico dentro del gobierno es que no se cumplen los requisitos. Y esto el mismo CNA lo ha denunciado. Le voy a poner un ejemplo, donde el Ministerio Público consideramos que la única falta que va vinculada, o mejor dicho, delito tipo penal, que puede vincularse con el nepotismo, es lo que establece el artículo 500 del Código Penal, que es la anticipación, prolongación o abandono de funciones, donde establece que cuando se nombra a un funcionario que no tenga o no cumpla los requisitos establecidos por ley para ejercer el mismo, va a ser sancionado con la inhabilitación especial, y ahí establece cuál es la pena que se le va a brindar. ¿Y eso no ocurre? Eso no ocurre. Y tenemos dos ejemplos claros que podemos dar en este momento. Como CNA, como vamos a poner uno de la administración, o tal vez que no está tan afín al partido de gobierno, que es el caso de las representaciones de la Universidad Pedagógica, donde el CNA interpuso la denuncia por prolongación de funciones porque seguían dentro del cargo a pesar de que ya había vacado su periodo de tiempo y la reelección, pero el Ministerio Público no ha presentado el requerimiento fiscal. No sabemos qué es lo que pasa. Y el otro ejemplo es la denuncia que interpusimos el año pasado contra el Procurador General de la República y el subprocurador, que no cumplen uno de los requisitos indispensables, que es ser notario para poder cumplir dicho cargo. Entonces ahí vemos que el Ministerio Público en las autoridades, tanto las anteriores y pareciera que las actuales, no van a presentar este tipo de cargo, y ahí es donde vemos el gran debilitamiento que existe dentro de la administración pública por la falta de institucionalidad. Gracias, abogado. Pasadita de la hora en punto, tenemos que darle la palabra a nuestros anunciantes.
¿A estos funcionarios ligados con familiares poderosos se les elige solamente porque son de la misma sangre? Vea qué importante. Ahí tenemos dos aristas. En primer lugar, por la misma sangre y por otro punto, estar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y el otro por el tema partidario, donde, como muy bien lo establecían ustedes al momento que estaban debatiendo, hay un aspecto que llama poderosamente la atención. Colocamos a alguien de mi partido y yo le permito a esta persona que transgreda también el Código de Conducta Ética del Servidor Público, para que esta persona coloque dentro del aparato gubernamental a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Qué hay aquí? Aquí podemos ver en el diagrama de relaciones exteriores, tal como lo habíamos establecido en ciertos puntos, ya los mencionamos, que era el diputado Luis Redondo, donde se encontraba con la embajadora de Chile, que es la prima, y de esta manera, pero destaca Eduardo Enrique Reina, quien tiene a su hija, él establecido directamente en la Secretaría General de Planificación Estratégica. También podemos ver que la madre de uno de los comisionados o del director coordinador del Registro Nacional de las Personas se encuentra como primera secretaria en Madrid, España. Y de igual forma, aquí vemos el árbol de cómo se va generando directamente del cónyuge con el miembro del Registro Nacional de las Personas como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de la Juventud. Y por otra parte tenemos a la diputada, actualmente embajadora dentro de Canadá, Beatriz Valle, y su hija, que se encuentra como vicecónsul en Montreal, Canadá. Y aquí vemos otro aspecto donde... O sea, la madre y la hija trabajan en la misma delegación diplomática. Sí, entonces eso es... No, en la embajada la mamá y en un consulado la Canadá. hija. Sí, totalmente. Y además de ello, aquí podemos ver el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, como la presidenta tiene a su cónyuge como director coordinador del SAPS. Y aquí vemos el vínculo... Deténgase un minuto. ¿El esposo de la presidenta de la Corte dónde trabaja? Como director coordinador en el SAPS. ¿Qué es eso? El ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento. ¿De dónde depende esa oficina? Del Poder Ejecutivo. Ajá. ¿Quién más hay ahí arriba? Y aquí vemos que como consejero en la Embajada de Madrid, España, se encuentra Julio César Melara, quien es el tío abuelo, el esposo de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí sucesivamente vemos los vínculos que ya habíamos mencionado, tanto del expresidente o mandatario del Congreso Nacional y los Moncada Godoy, donde ya lo... Hay otra imagen que complementa eso, por favor. Aquí vemos que es la misma de los Moncada Godoy, que ya se explicó, por los vínculos que tienen de consanguinidad y afinidad dentro de los mismos. Muy bien. ¿Hay otra imagen? ¿Cuáles son estos datos? Vea qué importante. Se recuerdan al inicio, mencionamos que de los 115 funcionarios logramos identificar de 90 el salario de los mismos. Dentro de estas 90 funcionarios que logramos identificar el salario... 90 de los 115 que ustedes revelan acá. Sí. ¿Qué ocurre con esos 90? De estos 90 funcionarios representan mensualmente más de 7 millones de lempiras que cuestan pagar sus salarios mensualmente. Y Dios a nivel mío. anual, más de 87 millones de lempiras. Dios mío. Y es importante hacer alusión que de los 90 identificados, 69 ganan un salario superior a los 60.000 lempiras, que llega hasta los 281.000 lempiras. ¿Cuánto? Eso es de la... 281.000. Sí. ¿Quién gana eso? Dentro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros hay sueldos elevados, Banprovi, y todo eso podemos ver. 281.000 lempiras. 300.000 lempiras en el Banco Central. Eso es lo que se dijo la última vez. Dios mío. Y aparte de eso... Ajá, Darío, y la refundación, y la revolución, y el pueblo unido, y el Che Guevara, y la sangre de nuestros mártires, y Marx y Engels, y el pueblo igual, y que los ricos basuras, y ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Es que eso son escaleras nada más dialécticas. Eso de la satanización del emprendedor, como que si es que el recurso va a llover como maná del cielo y que todo el mundo va a ir a recoger en carretillas, como se recogían los millones en el Banco Central, en carretillas para alimentarse el pueblo. Pero todos iguales. Ah, sí, pero todos Pero todos iguales. comiendo lo que hizo el gato. Ajá, y entonces... Entonces el problema es ese, pues precisamente. Y ahí es donde viene el afán de mantenerse en el poder, precisamente porque son tan frágiles estas posiciones
tan improductivas que no se reflejan en el nivel de bienestar del pueblo. Exactamente, uno diría que quien devenga 280,000 lempiras mensuales es un individuo con unas capacidades que debería habernos resuelto la vida hace mucho tiempo. Y un cociente intelectual tal vez de 200. No, por los montes. ¿Verdad? Por los montes. Que Einstein se mire un tonto a su lado. Correcto, sí, correcto. Y de ese nivel. Y que además, lo que dice usted es lo más importante, que se vea en la calidad de vida de la sociedad una transformación Sí, inmediata, palpable, que se vea que de verdad mejoramos, que vale la pena pagarle aquí al ingeniero, pagarle aquí al abogado, pagarle aquí al doctor no le importa. lo que le estamos pagando, si de todas maneras nos está cambiando la vida. Así es. Pero la vida parece que Ese no. está, Darío, como se acostumbra en los medios empresariales, comerciales, de un agente vendedor que tiene comisión sobre sus ventas. ¿Sí? Y hay gente que protesta y dice, pero es que se está ganando 100,000 lempiras. Deje lo que gane 100,000 lempiras. Eso quiere decir que me vendió 3 millones de lempiras Exacto, sí. al mes. Si solamente es el 1% de gane. comisión que le damos. Sí. Eso significa que se ha Pero sacrificado. cuando los indicadores, por ejemplo, de la pobreza, la miseria, se han empeorado en los últimos tiempos, que ya démosle vuelta a la página Sí. de la narcoactividad Sí. y de la, De la dictadura oprobiosa. de la narcodictadura, porque caímos en la ineptodictadura. ¿Cuál de las dos es más peligrosa? Las dos son ambas son igualmente peligrosas para el país. Ambas dos, como decía un diputado. Ambas dos together al fin y al cabo. A ver, ¿qué me dice de estas últimas ilustraciones, abogado Urbina? Sí, vea, las instituciones que nosotros logramos ubicar son 47. Esto representa el 43% del presupuesto general de la República aprobado por el Congreso Nacional para el año 2024. Esas son las instituciones donde están concentrado el poder a través de las personas que usted nos mencionó. De las 115 personas que nosotros Y mencionamos. manejan un presupuesto de qué dimensión. Superior a los 175,000 millones de lempiras. Sí, así como lo escucharon. Es abundante, es abismal y lo manejan a discrecionalidad. Eso es lo que pasa porque la rendición de cuentas y transparencia es algo que dentro del territorio nacional prima. Y lamentablemente no se publica a pesar de que hay una obligación dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de estar estableciendo ello. Pero por los controles y después que les dan un diploma, que sale que le dan el 100% en temas de rendición de cuentas y transparencia, que lamentablemente ha sido sobrevalorado este aspecto porque no cargan la información como deberían dentro de los portales. Eso es lo lamentable, que se presten a este tipo de juegos donde le brindan el 100% de calificación a un Congreso Nacional que ni idea en qué gasta las subvenciones, ni idea en cuáles son las liquidaciones que se hacen, por ponerle un ejemplo. Y cuando se hacen las solicitudes de información, no contestan. Es secreto. Es secreto. La nueva modalidad de la ley de secretos es la clasificación de reserva de la información mediante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Eso es lo que tenemos en la actualidad. El asesor presidencial don Manuel Zelaya ha dicho en respuesta a este informe de ustedes, abogado Urbina, que, bueno, además de lo típico que ustedes se callaron durante la narcodictadura, que ustedes son secretarios del dictador, del narcotraficante, que ustedes son empleados de no sé qué, Después de todo eso, lo nuclear fue preguntarles por qué no mencionan ustedes el nepotismo y las concentraciones de los cargos en una misma familia, en el caso de los ricos, de los bancos, de las industrias, de los productores.
Abogado Urbina, ante el informe de la concentración de poder del Consejo Nacional Anticorrupción, el expresidente Manuel Zelaya ha reclamado por qué ustedes no dijeron lo mismo de los ricos, de la empresa privada, de los banqueros, de los industriales, etcétera. ¿Le merece algún comentario? Vea qué importante. Nosotros como CNA no individualizamos los tipos de posturas, no nos personalizamos ningún tipo de acto, pero sí es alarmante que establezca este tipo de declaraciones porque quiere decir o que solamente quiere tapar lo del informe porque nunca lo desacreditan, es decir, no dice que no existen los vínculos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por otra parte es preocupante porque el decreto de creación del Consejo Nacional Anticorrupción ya dice que es combatir la corrupción pública, donde se manejen fondos públicos. Entonces, estaría fuera de nuestras facultades, es más, señalar este tipo de acciones. Yo los invito a ellos que señalen estos aspectos. Si ya lo tienen claro, ellos pueden develarlo y darlo a conocer a la luz pública. Hemos visto diferentes denuncias que se han establecido contra el sector privado, que hay que aplaudir, pero lo que queda de ver es que no señalan cuáles son los actos y quiénes son los actores. ¿Y cuál Eso sería es lo el que problema? genera ¿Y cuál sería el problema en lo privado? Que usted, por ejemplo, si tiene un comedor, una venta de hamburguesas, por ejemplo, coloca a su señora a cortar los tomates y a su primo a cortar la cebolla. ¿Cuál sería el problema allí? Darío, se lo voy a poner así de sencillo. Objetar. ¿Le gusta ese ejemplo o no? Sí, no me gusta. Muy bien. Y vamos a enriquecerlo. Muy bien. A ver. Darío, si una empresa familiar, Sí. que es capital privado, que Sí. se hizo, no tiene el principio de la sucesión, o usted vende o cierra. Porque el problema está en que si usted tuviese el mismo concepto para la administración pública como la administración privada, quiere decir que las empresas serían de duración temporal. Todas las empresas, no existirían los grandes conglomerados. Efímeras, completamente. Efímeras, totalmente efímeras. Sí. Entonces, mire, da tristeza pues que alguien pueda hacer esas comparaciones. Da tristeza, me da pavor a mí pensar que la administración pública pudiera estar sujeta a las influencias de ese tipo de pensamiento tan cerril, tan obtuso. Dos campos totalmente diferentes. Ni siquiera es la mayonesa con la mantequilla. Ujú. No, porque hay como ciertas similitudes, Sí. pero eso no puede ser. Es más, no vale la pena ni comentarlo. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué recomiendan al final de una evaluación como esas que les arrojan estos resultados? ¿Ustedes denuncian, pero también quieren recomendar algo o no? Totalmente. Nosotros como CNA interponemos esta denuncia pública para que conozca la ciudadanía cómo están los esquemas de redes estratégicas de corrupción, de concentración de poder, pero además de ello no solo damos el problema, sino que damos una solución que es una ley contra el nepotismo, un anteproyecto que fue brindada a todos y cada uno de los diputados que ostentan una representación de las diferentes ¿Que lo bancadas dentro del redactaron Congreso. ustedes? Nosotros lo redactamos y se las presentamos a ellos mediante oficio, se remitió por correo electrónico a las bancadas que ostentan representación en el Poder Legislativo. ¿Por qué plantean una ley si ya está prohibido el nepotismo? Porque no existe una sanción efectiva. Al no existir una sanción efectiva, conlleva a que poco o nada interese al funcionario público dar Entonces, en el cumplimiento. Código de Ética solo hay como una declaración de buenas intenciones, Hay sin una, sanción. hay una prohibición, Sí. pero lo que pasa es que al no existir una sanción, poco o nada interesa a los funcionarios dar cumplimiento porque no hay una represalia, una consecuencia del acto que ellos estén realizando. Antes de que me detalle las minucias de su propuesta, ¿por qué en Honduras no existen esos códigos morales, esos límites, esas barreras que no debería de decirlo taxativamente un texto que me es prohibido quitarle ese vaso de agua porque es suyo, sino que con solo el hecho de ser indebido, yo no debería hacerlo? Los países nórdicos en Europa son los que tienen menos leyes, menos condiciones, menos restricciones, porque hay un código moral Ujú. que regula la actuación de todos los funcionarios públicos.
Con solo ser indebido, con Es solo... el hecho de que con solo el concepto aquel de que la presunción Ajá, de que un acto es inmoral o ilegal, sí. no se comete. No se hace. No es necesario que No una es ley necesario. lo diga, No. que establezca que le van a meter tantos días en la cárcel, etcétera. Así es. No hay necesidad, porque la gente, y lo acata, la gente lo acata y nadie le está diciendo a uno que son tontos. ¿Por qué no haces tal cosa? Ujú. Porque hay un sentido de los valores. Ujú. Eso es algo muy importante, el sentido de los valores que hemos perdido nosotros. Aquí nunca lo tuvimos a nivel de los No, funcionarios sí lo públicos. tuvimos, sí lo tuvimos. Se fue perdiendo. Sí, sí. Pero se ha ido deteriorando en los últimos 20, 30 años. ¿Qué hace que se pierdan esos valores, ese sentido del deber? Yo diría que eso tiene raíces profundas en la práctica del elector hondureño en escoger a sus dirigentes. Ah, o sea que el elector lo permite, lo tolera, Claro, lo celebra de alguna manera. Porque la cultura que creamos, la cultura política que creamos desde hace mucho tiempo y sobre todo la que pretendimos crear en el año 80, Darío, porque el año 80 se suponía que era un parteaguas. Sí, Yo no fui constituyente, pero a través de mi partido yo contribuí Por supuesto. enormemente en la redacción. y fue determinante lo que su partido hizo. Fue determinante. Entonces, se suponía que era un parteaguas, que Ujú. nosotros íbamos a tener una era de respeto a la ley, Sí. a las instituciones. Refundarnos de verdad, reinventarnos como que- sociedad. Que íbamos a despejar todos aquellos años de oprobio Sí, que habíamos tenido, de retraso, sí, que no era de abuso, de sinvergüenzada. que no era de Sí. 10, 15 años, Sí, era de 100. una historia, sí. Era Sí, toda una historia. de acuerdo. ¿Y qué pasó? Bueno, se fue deteriorando en la medida en que fuimos viendo, eh, eh, fuimos viendo diferentes características de corrupción y de pérdida del sentido de los valores. Lo fuimos viendo perderse, desvanecerse, al punto que fuimos creando una anticultura, en el sentido de que muchas de las cosas se dispensaban. Entonces, si los electores, si los votantes, porque somos votantes más que electores, sí, sí. si los votantes son los que toleran esas cosas, también los votantes podrían, convirtiéndose en electores, a frenar y a corregir todas esas babosadas, todos esos abusos. Totalmente. Y mire qué produciría un cambio de actitudes de los electores, que las dirigencias de los partidos políticos tendrían mucho más celo en escoger o en permitir a toda esa cantidad de candidatos que surgen Ujú, en la mañana sin ningún atributo, pues, ujú. sin una medalla en el pecho que le diga, Sí. mire, yo soy esto, soy lo otro, Sí. este es mi comportamiento en el campo privado. Sí, credenciales. He sido como padre, Sí. como vecino, como amigo, como hijo. Como profesional, como Como- servidor como público, como profesional. maestro, etcétera. Esta es mi hoja, Sí, intachable. sí, sí, sí. Pero si a niveles de las cúpulas esas cosas están sobrando, entonces a mí que no me diga cuánto, mire, ese es un gran tipo, es un profesional de primera línea. Sí, Y es posible que sí, ujú, pero cuando llega a su casa, sí, golpea a su mujer. sí, es un patán, es un lana. Patán es un lana. Sí, 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 sí. Entonces, por mucha fachada que me presente, De aquí, acuerdo. ese hombre no merece. Porque no estar- es buena persona. Porque no es buena. Aunque sea un ágil abogado, no es buena persona. No hay Entonces, calidad no hay que humana. elegirlo. No Sí, hay calidad humana. de acuerdo. Y esa calidad humana se va a reflejar precisamente después en que si es capaz de cometer esos actos en el campo privado, entonces perfectamente puede cometer Por supuesto. abusos y atropellos en el campo público. Por supuesto que sí. Resúmame en 30 segundos la propuesta de ley. Sí, la propuesta de ley tiene una finalidad clara. Es contraatacar, prevenir y la concentración de poder mediante la sanción del nepotismo y contravención al Código de Conducta Ética del Servidor Público. En este punto están agrupados que los sujetos de la ley van a ser todas las instituciones gubernamentales, alcaldías, órganos constitucionales y cualquier otra que maneje fondos públicos que haya sido creada mediante acuerdo, decreto u otra instancia para manejar estos fondos y aplica a todos ellos. Además de esto, es una falta administrativa de nepotismo. A quien incurra en la misma se le debe sancionar, en primer lugar, al funcionario de 4 a 8 años
de inhabilitación para ejercer la función pública de dicho periodo de tiempo y una multa de 15 salarios mínimos por incurrir en dicho punto. ¿Les desalienta a ustedes que cuando levantan la voz para denunciar alguna anomalía, no se habla del mensaje, sino se dispara contra el mensajero? Claro que no. Fíjese que nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción vemos más bien que lo que denota es que no existe un verdadero fundamento para atacar el trabajo que se realiza por parte del CNA, sino que se empiezan a establecer y personalizar actos, ya sea contra la directora ejecutiva u otras personas dentro de la institución, en vez de señalar, no, están errados por esta circunstancia, esta y esta. Si usted mira todos los ataques que son, no desacreditan nada dentro del documento, sino que buscan personalizar. Ese es un punto donde el CNA reitera su postura, señala que poco o nada interesa quién sea el partido que incurra en acto de corrupción, siempre lo vamos a denunciar. Don Olvan, muchas gracias por haber estado aquí. Solo quiero decir algo, Darío, si funcionaran, perdón, Luis, si funcionaran las instituciones, quien debería ser el primer filtro debería ser Servicio Civil. Exacto. No necesitaría que alguien la estuviera denunciando. Mire, fuera de tal. Exacto. Servicio Civil, cuando recibe el currículum de alguien, tengo obligación de ver si está infringiendo la ley en el sentido de que exista Tan algún sencillo como parentesco. eso. Y ahí nomasito, frenarlo. Tan sencillo como eso. Porque lo demás pues, debería ser, la sanción debería ser no solo de la destitución inmediata, sino resarcirle al Estado todos los salarios y beneficios que haya recibido durante el periodo en que estuvo. Señores, fungiendo. les agradezco mucho que hayan dedicado un rato de su mañana para venir aquí. Les espero en el futuro para que sigamos conversando. A la hora que quiera. Gracias, joven rubio. Muchas gracias. Es capaz, le voy a aceptar el cafecito, pero con bastante crema después. Muchas gracias, don Olvan Vaya, Valladares. gracias. Gracias, abogado Luis Urbina del Consejo Nacional Anticorrupción. En el foro Hablemos con Hechos, que llega a su último minuto por hoy. Les agradezco a todos. Acompañen nuestra retransmisión a las 10 de la noche, siempre por TV Azteca, que se caracteriza por contenido de calidad para la familia